La Guardia Civil se muere en la España vaciada. Ahora nos hablan de reestructuración y de eficiencia, pero todos sabemos lo que ha ocurrido. Han retirado efectivos donde más se necesitaban. Y esta realidad, señora directora, se ve en los pueblos donde ya no hay patrullas. Ese principio, por cierto, que ustedes erosionan aún más con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Otegi, una ley pactada con los herederos de quienes han asesinado a 210 guardias civiles, pactada con aquellos que más inseguridad generaron en España durante décadas, una ley que pretende dejarlos sin medios y que pone en riesgo su seguridad. Pero de verdad, ¿cómo se les ocurre que sean los herederos de ETA los que redacten la Ley de Seguridad Ciudadana? Algo tendrá que decir usted de esta reforma, señora González, porque sin lugar a duda es un verdadero insulto para la Guardia Civil y también para el Cuerpo Nacional de Policía. La delincuencia, señora González, sigue ganando terreno. No han hecho absolutamente nada y usted viene aquí a contarnos que todo va fenomenal, pero ¿usted escucha de verdad a las asociaciones de la Guardia Civil? ¿Usted escucha cuando gritan de manera desesperada que no les vuelvan a dejar solos? Ni una sola lección aprendida, señora González. Por ello le pregunto, ¿cuándo va a contar la Guardia Civil con los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente con total seguridad al riesgo potencial que existe por culpa del narcotráfico? El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, doña Marimar Blanco Garrido, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Señora directora general, bienvenida a la Comisión de Interior aquí en el Senado. Pero permítame que comience con algo tan básico como necesario, que es dar las gracias a los hombres y mujeres de la Guardia Civil, una institución garante de la seguridad, la libertad y la convivencia de todos los ciudadanos, ahora y muy especialmente en la lucha contra el terrorismo de ETA durante tantas y tantas décadas. También quiero agradecer su actuación, la de la Guardia Civil durante la Dana, que es un reflejo de su dedicación, profesionalidad y espíritu de servicio. Usted lo ha descrito muy bien, señora directora general. Hablamos de héroes y víctimas. Sin duda, una magnífica labor que, sin lugar a dudas, es un orgullo para España y un ejemplo para todos. Un agradecimiento que también quiero hacer extensible a los hombres y mujeres que trabajan en la UCO y que tantas presiones, desgraciadamente, están soportando por parte de un Gobierno empeñado en esconder una trama de corrupción que comienza y termina con Pedro Sánchez. Señora González, comparece hoy usted aquí con un discurso lleno de bonitas palabras, pero me va a permitir también que le diga, y de triunfalismo de manual. Eso sí, ha llamado la atención que todo ese triunfalismo de manual sea desde el 2018, como si la Guardia Civil hubiera nacido tras la moción de censura, que le recuerdo que la Guardia Civil no es suya, no es de Pedro Sánchez, sino que es de todos y cada uno de los españoles. Usted lo decía, triunfalismo de manual, pero la realidad no es otra que la Guardia Civil se siente sola y se siente abandonada. Porque lo que viven los guardias civiles no es una etapa de reconocimiento institucional, sino de abandono generalizado y de su utilización política como moneda de cambio, señora González. Porque con Marlaska, el ministro más reprobado de la democracia y el peor ministro del Interior que ha tenido la Guardia Civil, como decía, la Guardia Civil no está en manos del mejor ministro, que, por cierto, usted lo decía el pasado lunes en la comparecencia suya en el Congreso de los Diputados, ni le debe absolutamente nada, porque, desgraciadamente, con Marlaska, la Guardia Civil está sometida a un maltrato y abandono continuado, incluso, tristemente, a su desmantelamiento. Y lo más grave es su silencio cómplice, señora González, porque frente al desmantelamiento de la Guardia Civil en Navarra, usted calla. Frente al desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña, usted calla. Y ante la posible eliminación de una unidad de élite en Canarias, como es el GRS número 8, usted vuelva a callar. Y usted calla cuando se insulta a los hombres y mujeres de la Guardia Civil por parte de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. Un silencio cómplice, señora González, que demuestra que usted es incapaz de defender con honores a quienes juraron lealtad y dar su vida por España. Porque, mire, mientras hoy aquí ha intentado maquillar las cifras, la realidad es que han firmado en Suiza una proposición de ley con Junts que rompe los principios básicos de la seguridad del Estado. Una ley que pretende entregar a un cuerpo autonómico competencias exclusivas del Estado
Estado en materia de seguridad, inmigración y fronteras. Y lo más grave, señora directora, es que el propio ministro Marlaska aseguró hace apenas unas semanas que el control de fronteras e inmigración es competencia exclusiva del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? Le pregunto, ¿mintió entonces o mienten ahora? ¿Cómo pretenden que creamos en su palabra si dicen una cosa en público y, desgraciadamente, pactan la contraria en privado? Si no nos hubiera mentido tanto, quizás hoy pudiera venir aquí con alguna mínima credibilidad. Pero los españoles ya sabemos cómo se las gasta el sanchismo. Convierte en mercancía todo lo que toca y en mentira todo lo que promete. Digan la verdad por una vez. Esto no es una colaboración institucional, señora González. Es una clara expulsión y una humillación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo hacen en contra de la Constitución y pactando además con un delincuente cuya situación legal es bastante más irregular que la de cualquiera de los inmigrantes sin papeles a los que se les quiere negar su entrada en Cataluña. Mire, le puedo asegurar que nadie con sentido de Estado, algo de lo que ustedes carecen en estos momentos, entiende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se retiren o pierdan competencias. Y ante tal despropósito le pregunto, señora directora general, ¿en qué beneficia este acuerdo a los ciudadanos en general? Dígamelo. ¿Este acuerdo se ha hecho pensando en el interés general o solo en la cuestión de confianza de Junts a Pedro Sánchez? Espero que me conteste. Mire, hoy ha repetido y una otra vez que hay 82.000 guardias civiles, pero lo que no nos dice, y lo sabe perfectamente, es que apenas 73.500 están en activo y que más de 8.500 plazas siguen vacantes. Por lo tanto, lo de la tasa de reposición del 125, bueno, pues le puede quedar muy bien en el papel, pero es un dato que no se refleja en las calles. Tampoco cuenta que en muchas provincias no hay cuarteles operativos las 24 horas, ni que cientos de agentes doblan su turno sin descanso, sin refuerzos y en demasiados casos sin medios. Y todo esto ocurre mientras la criminalidad en España sigue subiendo, como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, donde sabe perfectamente que ha aumentado las agresiones sexuales, los delitos de tráfico de drogas y también los ciberdelitos. Pero usted, junto con el ministro Marlaska, continúan racaneando medios y profesionales aquí, a la Comunidad de Madrid. Esta es la realidad diaria de muchos guardias civiles en Galicia, en Castilla y León y en Canarias o en otras zonas de la España rural. Territorios donde se trabaja bajo mínimos, donde se han cerrado puestos, recortando especialidades y eliminado unidades claves como el Oconsur. Esto sí que lo hicieron ustedes desde la moción de censura, en plena lucha contra el narcotráfico. Y en lugares como Tenerife, se lo recuerdo una vez más, una unidad esencial como el GRS número 8 está en riesgo de desaparición. Lo llaman reubicación por obras, pero no es más que otra forma de desmantelamiento encubierto. Y como el ministro no responde ante esta pregunta, le pregunto a usted, ¿piensan eliminar la unidad GRS 8, unidad clave para Canarias y todos los canarios? Las propias asociaciones de la Guardia Civil lo dicen con claridad. La Guardia Civil se muere en la España vaciada. Ahora nos hablan de reestructuración y de eficiencia, pero todos sabemos lo que ha ocurrido. Han retirado efectivos donde más se necesitaban. Y esta realidad, señora directora, se ve en los pueblos donde ya no hay patrullas, se notan los cuarteles cerrados, se notan los cuarteles que se están cayendo. Por ponerle algunos ejemplos, aquí mismo en la Comunidad de Madrid, en Torrelaguna, municipio que usted conoce muy bien y que es incapaz de atender. Y se sufre en las zonas donde la Guardia Civil era un único rostro visible del Estado. Y se sufre, por ejemplo, en Toledo, donde más de 70 familias han tenido que decidir abandonar el cuartel por peligro de derrumbe inminente. Y ustedes siguen sin hacer absolutamente nada. Y este abandono no solo desprotege a los ciudadanos, también debilita el principio de autoridad de los agentes. Ese principio, por cierto, que ustedes erosionan aún más con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Otegi, una ley pactada con los herederos de quienes han asesinado a 210 guardias civiles, pactada con aquellos que más inseguridad generaron en España durante décadas, una ley que pretende dejarlos sin medios y que pone en riesgo su seguridad. Pero, de verdad, ¿cómo se les ocurre que sean los herederos de ETA los que redacten la Ley de Seguridad Ciudadana? Algo tendrá que decir usted de esta reforma, señora González, porque sin lugar a duda es un verdadero insulto para la Guardia Civil y también para el Cuerpo Nacional de Policía. Y mire, si hay un lugar donde se ha evidenciado con crudeza el abandono que sufre la Guardia Civil, ese es el campo de Gibraltar. Allí, en Barbate, fueron asesinados 2 guardias civiles, Miguel Ángel y David, mientras cumplían con su deber. Ha pasado un año y no se ha depurado ni una sola responsabilidad política, ni una. No se ha reconocido la profesión de riesgo, no se ha declarado la zona del Estrecho como zona de especial singularidad, no se han mejorado los medios, ni los chalecos, ni las embarcaciones, ni los turnos y, mientras tanto, eso sí, la delincuencia, señora González, sigue ganando terreno. No han hecho absolutamente nada y usted viene aquí a contarnos que todo va fenomenal, pero ¿usted escucha de verdad a las asociaciones de la Guardia Civil? ¿Usted escucha cuando gritan de manera desesperada que no les vuelvan a dejar solos? Ni una sola lección aprendida, señora González. Por ello le pregunto,
¿Cuándo va a contar la Guardia Civil con los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente con total seguridad al riesgo potencial que existe por culpa del narcotráfico? Se lo pregunto porque, mire, lejos de retroceder, la presencia del crimen organizado en Andalucía ha aumentado. La falta de medios ha permitido que las narcolanchas sigan actuando con impunidad en nuestras costas y, más recientemente, en el río Guadalquivir, que se ha convertido en una nueva autopista de la cocaína. No sé si usted ha tenido tiempo o ocasión de poder ver las imágenes, pero le puedo asegurar que esto es una verdadera tragedia. Por lo tanto, no hablamos de la utilización política de las víctimas, hablamos simple y llanamente de seguridad y de dignidad de quienes se enfrentan cada día con una mano delante y otra detrás a la lucha contra el narcotráfico. Pero es que además, la pasada semana, que de esto usted no ha dicho nada, conocíamos a través de los medios de comunicación que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE, una de las infraestructuras claves en la lucha contra el narcotráfico, usted lo ha dicho, nuestros ojos desde el aire, pues fue atacado a tiros y el Ministerio del Interior no solo no lo denunció públicamente, sino que lo ocultó a los propios agentes, que siguieron trabajando sin saber que estaban completamente desprotegidos. Nadie avisó, nadie reforzó la seguridad. Así es como este Gobierno protege a quienes nos protegen. De vergüenza, señora González. Por ello le pregunto, ¿por qué ocultaron de manera deliberada el tiroteo a las torres del SIVE a la Guardia Civil? ¿Por qué les han abandonado otra vez a su suerte? ¿A quiénes protegían con este silencio? Pero el abandono no solo se nota en los medios, también en las nóminas. Prometieron la equiparación salarial, la firmaron con las asociaciones y luego la guardaron en un cajón. Hoy, un guardia civil sigue cobrando entre 300 y 600 euros menos que un mozo de escuadra por hacer el mismo trabajo. Ustedes no quieren cumplir con un acuerdo que, por cierto, dejó ya firmado un Gobierno del Partido Popular. Llevan 6 años en el Gobierno y no tienen intención de completarlo, pero tampoco tienen intención de completar, por ejemplo, el tema de la jubilación anticipada o el reconocimiento de profesión de riesgo. Por cierto, iniciativas aprobadas aquí en el Senado y guardadas en un cajón en el Congreso. Así que le pido que dejen de tomar el pelo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, señora González, el abandono a la Guardia Civil no es solo operativo presupuestario. Hablamos de dignidad y lealtad a la institución de la Guardia Civil. Jamás en los 180 años de la historia de la Guardia Civil se había anulado ningún ascenso a general y en poco más de un año ustedes han conseguido que el Tribunal Supremo les anule hasta 8 ascensos. Por ello le pregunto, ¿por qué de repente han cambiado ustedes el criterio de selección de los agentes de la Guardia Civil después de casi 4 décadas? ¿Qué hay detrás de ese repentino cambio de funcionamiento que ha ocasionado estos 8 rapapolvos sin precedentes en la historia de la Guardia Civil por parte del Tribunal Supremo? Se lo pregunto porque los guardias civiles están ya hartos de tanta ilegalidad y de tanto abuso de autoridad, cometidos nada más y nada menos que por los responsables políticos con la simple excusa de la disciplina, exigir sumisión y servilismo. Y esto es lo que ocurre cuando se cesa, por ejemplo, al coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su deber y se condecora al comisionista Aldama en el año 2022 al mérito policial. Tiene narices. Al mérito policial será al mérito por robar a 2 manos, como lo estaba haciendo mientras estábamos todos confinados. Sí, señora González, el mismo Aldama con quien usted, por cierto, compartía mítines del Partido Socialista. Y como decía, cuando esto ocurre se manda un mensaje muy claro a la ciudadanía. Aquí se castiga la lealtad del Estado y se premia la obediencia al partido, o mejor dicho, al amo Sánchez. Y, lamentablemente, el abandono también es institucional, señora González. Ya sé que a usted todo esto le hace mucha gracia, pero a mí y a los guardias civiles le puedo asegurar que ninguna. En 6 años, 5 directores generales, una directora para cesar al coronel Pérez de los Cobos, usted para ser conocida como la breve, ya que ostenta el mandato más corto de la Guardia Civil en democracia, ya que usted, le recuerdo que renunció para ir en las listas del Partido Socialista, lo que supuso una verdadera falta de respeto a la Guardia Civil, una falta de respeto que se demuestra con su actuación en esta segunda etapa. Y, por cierto, también aprovecho para preguntarle, ¿piensa usted dimitir si se convocan elecciones? Otro director que era el que daba el chivatazo a la trama de Koldo. Así es como defienden ustedes a una institución como la Guardia Civil. No les importa absolutamente nada, las utilizan al antojo del amo, es decir, de Pedro Sánchez. Una vergüenza, señora González. Y lo más triste es que usted, como le he dicho en reiteradas ocasiones, calla. Voy finalizando ya, señor presidente. Mire, por 7 míseros votos para seguir en el poder,
Ustedes han traicionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y muy especialmente a la Guardia Civil. Está claro que usted ya ha elegido el lado de la historia en la que quiere estar, en el de la traición y el abandono a la Guardia Civil. Nosotros, en cambio, elegimos el de la dignidad y la lealtad con quienes nos protegen. Por eso, desde el Partido Popular no nos vamos a callar. Vamos a continuar defendiendo a la Guardia Civil, vamos a continuar luchando por sus derechos y garantizar que cuenten con los recursos necesarios para seguir protegiendo a todos los españoles. Lo haremos aquí, lo haremos en esta Cámara, lo haremos en Europa y lo haremos desde cada institución democrática donde aún quede respeto por la ley, por la verdad y por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quienes siempre estaremos en deuda permanente por su magnífica labor, siempre en defensa de todos y cada uno de los ciudadanos y, como no, de este gran país que es España. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanco Garrido.